día, compañeros, es un gusto saludarles. Hoy, como de costumbre, abordaremos una nueva norma de auditoría, pero en específico la NIA 800, que trata sobre las consideraciones especiales en auditorías de estados financieros preparadas de conformidad con un marco de información con fines específicos. Dentro de estas consideraciones se mencionan las que tienen relación con la aceptación del encargo, así como las que son para la planificación y realización de la auditoría. Otros apartados nos brindarán información sobre lo que tratan los estados financieros con fines específicos, así como un marco de igual forma con fines específicos, aspectos en los cuales entraremos a detalle a continuación. Un punto relevante que se menciona en el apartado del alcance de esta NIA 800 indica que no pretende tratar todas las consideraciones especiales que puedan ser aplicables en las circunstancias del encargo. Ahora bien, nos trasladamos al apartado de los objetivos. De forma puntual se describe que el objetivo del auditor es tratar de manera adecuada las consideraciones especiales que se aplican con relación a, primero, todo lo que conlleva y la responsabilidad de la aceptación del encargo. Segundo, luego de la aceptación de todas las circunstancias especiales durante la planificación y realización de dicho encargo. Y por último, el objetivo primordial del auditor es la formación de una opinión en el informe de los estados financieros. Continuamos. Para la comprensión de la NIA 800 es importante que conozcamos ciertas definiciones. La primera son los estados financieros con fines específicos. Estos son estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Estos pueden ser los únicos que prepara una entidad, que pueden ser utilizados por usuarios distintos de aquellos para los que se diseñó el marco de información financiera. La siguiente definición es el marco de información con fines específicos. Este es un marco diseñado para satisfacer las necesidades de información financiera de usuarios específicos. Algunos ejemplos de marcos que puedo mencionar son la contabilización con criterios fiscales que acompañan a una declaración de impuestos de la entidad. Por ejemplo, acá en Guatemala, la Administración Tributaria le solicita a los contribuyentes que presenten sus estados financieros adjuntos auditados a su declaración jurada anual sobre el impuesto sobre la renta. Además, puedo mencionar la contabilización con criterio de caja de la información con flujos de efectivo que tenga que preparar una entidad para sus acreedores. También pueden ser las disposiciones sobre la información financiera establecidas por un regulador o bien las disposiciones sobre la información financiera de un contrato, como la emisión de obligaciones, contrato de préstamos o de subvención. Es importante que les mencione que pueden existir circunstancias en las que este tipo de marcos con fines específicos se basen en un marco establecido por un organismo emisor de normas que sea autorizado o reconocido, o bien por las disposiciones legales y reglamentarias, pero que en ocasiones no se cumple con todo lo establecido en dicho marco. Ahora bien, podemos continuar con los requerimientos de esta norma. Entre uno de los requerimientos tenemos las consideraciones para la aceptación del encargo. En ese requerimiento veamos la aceptabilidad del marco de información financiera. La norma nos hace referencia a la NIA 210 que trata de los acuerdos y términos del encargo de auditoría, en la cual requiere que el auditor determine la aceptabilidad del marco de información financiera aplicado en la preparación de los estados financieros. Cuando se realiza una auditoría de estados financieros con fines específicos, el auditor deberá tener en cuenta tres aspectos muy importantes para la aceptabilidad del marco de información financiera, en la cual una de ellas es la finalidad con la que se preparan los estados financieros.
y también los usuarios a la que se destina o se dirige el informe y las medidas que haya tomado la dirección para determinar de que el marco de información financiera que ha sido aplicado es aceptable de acuerdo a las circunstancias que se hayan dado. También nos menciona la norma que al momento de preparar los estados financieros, el auditor deberá tener en cuenta la necesidad de información de los usuarios del informe. Esto es muy importante para determinar la aceptabilidad del marco de información financiero aplicado en la preparación de los estados financieros. El marco de información financiera abarca normas de información financiera establecidas por un organismo emisor, esto es, que esté autorizado para promulgar las normas internacionales de información financiera con fines específicos. Ahora veamos acerca de las consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. Dentro de la NIA 200 es importante determinar si la aplicación de esta NIA requiere consideraciones especiales en las circunstancias del encargo. Dentro de la planificación se deben considerar las particularidades del marco de información con fines específicos, lo que puede implicar procedimientos adicionales. Bajo la NIA 800 se involucra consideraciones especiales debido a que se implica a que los estados financieros que están preparados de acuerdo a un marco de información con fines específicos, es importante que se pueda detallar los aspectos claves en estas fases, como lo es la planificación de la auditoría. Por ello es importante mencionar que desde el inicio o bien la aceptación del encargo, el auditor debe comprender el propósito para el cual se ha preparado los estados financieros y los usuarios previstos. Esto es crucial para determinar la naturaleza del trabajo y si el marco de referencia es adecuado para las circunstancias específicas. De igual forma, deberá realizar una evaluación de riesgos en cuanto a la planificación que se requiere que el auditor identifique y evalúe los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Esto incluye entender las políticas contables que están seleccionadas por la entidad. Por otro lado, en cuanto a la realización de la auditoría, el auditor debe recopilar evidencia que respalde su opinión sobre si los estados financieros están preparados de acuerdo al marco de información con fines específicos. Esto puede incluir revisiones más detalladas o pruebas adicionales dependiendo del contexto del encargo. Asimismo, la planificación y ejecución bajo la NIA 800 requiere un enfoque cuidadoso y que bien se pueda adaptar a las características específicas del marco de información a utilizar. Esto asegura que el auditor pueda emitir un informe claro y fundamentado, reflejando de manera adecuada la situación financiera de la entidad. Buen día, hablemos ahora de las consideraciones relativas a la formación de la opinión y el informe de auditoría. Primero, la norma nos indica que para formarse una opinión y emitir el informe de auditoría sobre estados financieros con fines específicos, el auditor comunicará y aplicará los requerimientos de la NIA 700. Adicional, se requiere que el auditor aplique requerimientos sobre informes que estén incluidos en otras NIAs. Para la empresa en funcionamiento, la norma nos indica que los estados financieros con fines específicos pueden prepararse o no de conformidad con un marco de información financiera en el que el principio contable de empresa en funcionamiento sea aplicable. Sin embargo, hay algunas jurisdicciones en las que este principio no es aplicable. Por ejemplo, la elaboración de estados financieros que estén preparados con criterios fiscales. También nos indica que dependiendo del marco de información financiera aplicable, la descripción de las responsabilidades tanto de la dirección como del auditor pueden tener que adaptarse según sea necesario. Ahora, para las cuestiones clave de auditoría,
En el caso de las auditorías de estados financieros con fines específicos, la NIA 701, que nos habla de las comunicaciones de las cuestiones clave de auditoría, solo es aplicable cuando la comunicación de estas cuestiones clave en el informe sobre estados financieros con fines específicos sea impuesta por disposiciones legales o reglamentarias, o bien si el auditor ha decidido por algún motivo comunicar estas cuestiones clave de auditoría. Descripción del marco de información financiera aplicable. La NIA 700 requiere que el auditor confirme que los estados financieros se refieren correctamente al marco de información financiera aplicable y que describen cualquier interpretación significativa de los contratos, esto indicando que estos estados financieros no son preparados en base a un marco de propósito general, sino que se preparan con un propósito especial. Continuamos. La NIA 700 establece la estructura y el contenido del informe de auditoría para estados financieros específicos. El informe debe de incluir la finalidad y destinatarios de los estados financieros o referirse a notas explicativas. En este caso debe de existir en sus políticas una nota indicando que los estados financieros fueron preparados con fines específicos. Si la dirección puede elegir el marco financiero, el informe debe de indicar que la dirección es responsable de su aceptabilidad. La NIA 700 requiere que los informes de auditoría de estados financieros con fines específicos incluyan un párrafo de énfasis para advertir a los usuarios que los estados financieros pueden no ser adecuados para otros fines. Además, el auditor puede restringir el informe a ciertos usuarios y limitar su distribución para evitar malos entendidos. Para ir concluyendo, la NIA 800 da aquellas consideraciones que el auditor debe de tener presentes al momento de dar su opinión e emitir un informe de auditoría. Dentro de esto también nos establece específicamente que el auditor debe hacer la aplicación de la NIA 700 para la formación de la opinión y la emisión de dicho informe. Entonces, la NIA 800 va a tener ciertas modificaciones a la estructura y el contenido del informe relativo de la NIA 700. La descripción de un marco de información financiera aplicable específico puede determinarse a través de aspectos o criterios fiscales o bien la información de un ente regulador. En este caso se debe establecer o debe indicar dentro del informe el marco de información financiera específico que está aplicando en esta auditoría y los criterios que se consideraron para este informe. Cuando hablamos de un informe de auditoría con un marco de información financiera de propósito específico, la NIA 800 establece que el auditor puede emitir un informe de propósito específico de acuerdo con un marco de información que se prepara bajo un marco de cumplimiento o un contrato. En el caso de Guatemala, pues esta norma se aplica a todos aquellos contribuyentes que tienen la obligación ante el fisco de presentar estados financieros auditados adjuntos a su declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. Entonces debemos considerar que existe una diferencia entre el informe de propósito general y el informe de propósito específico. ¿Por qué? Porque la NIA 800 nos dice que se debe de incluir un párrafo de énfasis en donde indique que los estados financieros que se están auditando no cumplen con un marco de información financiera ni plenas para pymes, sino que estas se cumplen con un marco de obligación tributario. En este caso, pues para Guatemala, la Ley de Actualización Tributaria en su decreto 10/2012, en el artículo 40, pues establece los requerimientos y los contribuyentes especiales o agentes de retención de IVA. Entonces, cuando el auditor es contratado para este tipo de servicios, él tiene que cumplir con todas las normas internacionales de auditoría, tiene que haber un proceso en donde haga una propuesta o una aceptación. Un convenio, el auditor tiene que realizar una planificación y tiene que obtener evidencia suficiente y apropiada para llegar a sus conclusiones.